Gracias. Ahora sí. Para ello es necesario, para seguir entendiendo y todos estemos sintonizados, me escriban a través del chat. ¿Cuál era el significado o qué debíamos entender cuando veamos la palabra debe? ¿Qué indica la palabra debe? A través del chat. Efectivamente, requisito. Y si yo ya opté por implementar esta norma ISO 45001, se convierte como obligatorio dentro de mi proceso. La norma en sí es voluntaria, pero desde el momento que yo asumí la implementación, se convierte en un requisito obligatorio. Si no, no tendría los parámetros para una posible certificación. ¿Qué significaría la palabra debería? Efectivamente, es una recomendación. La debería es que podrías considerar esa opción, pero tienes libertades en específico. Es un debería, o sea, te sugiere, es una sugerencia. ¿Y qué significa la palabra puede? Es un permiso, es una posibilidad o capacidad, efectivamente, y que en este caso puedes tomar referencias internas netamente de la norma o inclusive referencias externas a la norma. Es un permiso, te está autorizando a que hagas lo que creas conveniente para mejorar tu sistema de gestión. Con esos términos continuamos. Término otro importantísimo. ¿Qué pasaría si en mi texto encuentro que me habla de información documentada? ¿Qué me está pidiendo cuando me dice información documentada? Cuando me dice información documentada, solo me dice información documentada. Cuando solo me diga, muy bien. Cuando solo me diga información documentada se refiere a ambos, documentos y registro. Ambos, no se olviden. Si el texto me dice se conservará como, o disculpen, si me dice que se tendrá información documentada, pues me está pidiendo documentos y registros. Y si me dice que debo conservar información documentada, ¿qué me está pidiendo? Registros, porque los registros se guardan, se conservan, no se modifican. Y si me dijera mantener información documentada, ¿qué me está pidiendo? Documentos, porque mantener tiene que ver con actualizar. ¿Y qué se actualiza? ¿Qué se modifica? Pues los documentos. Con esos principios ya nuevamente activados en nuestra memoria, continuamos con el proceso de interpretación. 7.1 me dice que la organización con respecto a los recursos, ¿qué recursos necesito para implementar mi sistema de gestión? Ya planeé, mi proceso 6 ya planeé. Ahora en mi proceso 7 veo qué necesito para que esa planificación se haga realidad, ¿no? En ese caso la pregunta dice, ya, qué bonito todo tu plan, pero oye, ¿qué necesitas para que de verdad te funcione? Entonces la organización, entiéndase que también acá nos referimos que participa dentro de la organización la alta dirección, pero no es el único. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primera pregunta, o bueno, una pregunta más a través del chat. ¿Qué recursos necesito para poder hacer el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión? ¿Qué recursos necesito? A través del chat. Repito, esta norma no me da mucho detalle aquí en la parte principal, pero sin embargo puedo referirme a de repente 9001, donde sí tengo una descripción total. ¿Qué necesito? ¿Cuáles son esos recursos que necesito? Personas, efectivamente. Necesito infraestructura, necesito economía, necesito elementos físicos, ya sean equipos, herramientas. ¿Qué más? Materiales. ¿Qué más necesito? Necesito tiempo, importantísimo. Si la organización no me da el tiempo adecuado para implementar el sistema de gestión o para de repente para que el comité haga sus funciones que le corresponde, pues no va a funcionar. Entonces, existen de todo tipo de recursos y tenemos una lista también dada como referencia en la ISO 9001, justamente en la parte 7.1, ahí nos da una lista de todo lo que ustedes están mencionando. ¿Correcto? Esta norma solamente te dice de forma preliminar. Más claro, a veces lo tenemos cuando hacemos implementaciones integradas, porque se refieren a lo mismo. Excelente. 7.2 me dice que debo asegurarme, ya, yo tenía mis recursos, conseguí que me dieran un equipo de trabajo, conseguí que me dieran pues un jefe, un supervisor, prevencionistas, asistentes, médico ocupacional, enfermera ocupacional,
pero también dentro de mi compañía, dentro de mi organización, existen múltiples puestos de trabajo, finanzas, recursos humanos, mantenimiento, producción, y tenemos que asegurarnos en el 7.2 la competencia. Entonces, frente a ello, la organización debe determinar competencia de las personas bajo su control cuyo trabajo afecta el desempeño. Entiéndase que las personas que están bajo el control del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no solo es el equipo de seguridad y salud en el trabajo, son todos aquellos que tienen participación directa, o sea, todos mis trabajadores. Y definitivamente, cuando se acuerdan que también estábamos viendo en roles y responsabilidades y conversábamos de que era necesario determinar las funciones específicas en materia de seguridad y salud en el trabajo que debían asumir los líderes, pues es importantísimo también que las capacidades del líder de equipos de trabajo estén contempladas en estos niveles de competencia. Esta competencia debe estar basada ¿en qué? En la capacidad de identificar peligros. O sea, si tenemos una persona que frente a los peligros no lo sabe sobrevalorar, no lo sabe evaluar o simple y sencillamente sobreestima los peligros, pues algo que se tiene que empezar a visualizar para temas de capacitación. Y es por eso que eso de aquí ya viene pues los programas de formación, ¿no? Tenemos que ver también su nivel de educación según el puesto de trabajo. De repente no puedo poner a alguien que va a tener puestos de trabajo bajo su cargo o actividades de alto riesgo y el personal seguramente solamente estudió secundaria. En niveles de educación, porque a niveles de experiencia puede tener todo lo que ustedes puedan creer. Tenemos que ver también las competencias basadas en la formación que tuviera, que tiene que ver con conocimiento, y la experiencia que tuviera, que tiene que ver con habilidades. ¿Sí? Conocimientos y habilidades. Determinar las necesidades de formación. Si nosotros vimos que algunas cosas estaban desviadas, que no coincidían a las competencias necesarias que había que determinar, pues tenemos que ir a la siguiente parte donde tengamos que asegurarnos de contar con las competencias y evaluar la eficacia de tales competencias. Y entiéndase que acá yo también podría tener información documentada. 7.3, vamos a hablar sobre la toma de conciencia, que ya tiene que ver específicamente con la formación que le tenga que dar a mi mano de obra, a mi personal. Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de. ¿Qué cosa? Básicamente, y estos procesos normalmente los vemos en la formación de inducción, política de seguridad y salud en el trabajo. Es necesario que los trabajadores, desde el primer momento que ingresan a la organización, lo primero que tienen que entender es cuál fue la intención, cuál fue la dirección o cuál es la dirección que la dirección ya ha determinado y se ha convertido en compromisos para todos los colaboradores. Política de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que comprender también cuáles son aquellos objetivos a los cuales él está sumando con su día a día de actividades de trabajo. Estamos viendo también que en objetivos, que fue en el capítulo anterior, era necesario que estén estos objetivos alineados siempre a la política. No pueden estar direccionados. Lo vimos en la clase de ayer. No lo voy a tocar mucho a profundidad, pero sí necesito que quede clarísimo que los objetivos no pueden estar desviados, desvinculados de la política. Y estos con sus objetivos específicos, sus metas, sus indicadores y sus responsables. Debo tener en la toma de conciencia también una contribución a la eficacia y beneficios que básicamente sean mejoras del desempeño. Implicancias del cumplimiento de los requisitos del CCT. Básicamente, estos dos últimos están enfocados a aquellos estándares de seguridad que nosotros ya deberíamos comprender en la organización. Aquellos controles operacionales que hay que dar a entender a los trabajadores. Debemos saber también o debemos informar o tomar conciencia o sensibilizar a los trabajadores sobre los incidentes y los resultados de las investigaciones que sean pertinentes a ellos. Entiéndase que todos los trabajadores tienen que saber de qué tipo de accidentes e incidentes hubieron dentro de la organización. No necesita saber que Pepito Pérez fue el que se accidentó y de repente le salió mucha sangre y se rompió la rodilla, etc. Lo que necesita saber es qué tipos de peligros y de riesgos ocasionaron dentro de la organización un tipo de accidente sin personas, sin nombre, apellido,
y que frente a ello se están tomando las siguientes medidas de control para evitar que vuelva a ocurrir o el mismo accidente o que pueda ocurrir dentro de toda la organización eventos similares. O sea, esa es la importancia de los procesos de retroalimentación que se tienen que dar con respecto a las investigaciones de accidentes. Los peligros, los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y las acciones. En otras palabras, a través del chat me contestan, ¿qué capacitación estará cubriendo el tema de los peligros, los riesgos y para la seguridad y salud en el trabajo y sus acciones? ¿Cuál sería esa capacitación que cubre esta expectativa de formación? Y per se. Y no le vas a enseñar, y el gran error que cometemos muchos consultores, es que les enseñan a los trabajadores cómo se elabora un I+C. O sea, seamos sinceros, el colaborador no te tiene que saber el procedimiento del I+C y en eso tiene que estar basado. El colaborador lo que tiene que saber es entender cuáles son los peligros que se detectaron en su puesto de trabajo y cuáles son los riesgos que pudiera tener en el momento que está haciendo sus actividades. Y asimismo, cuál es la actividad que ellos tienen que contribuir como medidas de control o acción para evitar que esos eventos peligrosos se conviertan pues en riesgos y por ende en consecuencias. Esa es la esencia en verdad de una capacitación de I+C para trabajadores, no es la metodología. La metodología es para ustedes, los del comité, efectivamente, porque ellos sí participan directamente. Se debe sensibilizar y tomar conciencia de la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un peligro inminente. Entiéndase que esta terminología está también directamente relacionada a lo que tenemos en nuestra ley 29.783, donde menciona que también debemos capacitar a los trabajadores y tienen que tener clarísimo que ellos pueden interrumpir. Dentro del concepto interrumpir no significa paralizar, no significa negarse a trabajar. Ellos pueden interrumpir sus actividades de trabajo si es que consideran y ellos evalúan o estiman que están frente a un peligro inminente que pudiera causarles o un accidente o una enfermedad ocupacional. Ellos tienen que tener clarísimo y si tienen que generar una capacitación específica donde les digan esta frase, igual como la ISO 45001, que tienen la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presenten un peligro inminente, pues eso tiene que ser adecuadamente evidenciado. ¿Sí? 7.4.1, que tiene que ver con temas de comunicación. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo. Cuando estoy hablando de comunicaciones, es necesario saber qué cosa voy a comunicar. ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿A quién tengo que comunicar? Mi parte interna, mis partes interesadas internas, mis partes interesadas externas. ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Y quién comunica? Y aquí, por ejemplo, vamos a lanzar ¿qué información debería comunicarse al interno de la organización? Lancen, porque ya hemos revisado hasta este momento un montón. A través del chat. ¿Qué? La política, excelente. Es un documento que se tiene que comunicar cuando, al inicio de las labores, ¿a quién comunicar? A todas las partes interesadas, pertinentes según lo que vimos. ¿Cómo comunicar? Pues puede ser, en el caso de la política, puede ser publicándolo dentro de las instalaciones, en la página web y entregándoselo de repente en el reglamento interno de seguridad y trabajo. ¿Quién lo hace? Pues el equipo o directamente el representante de la dirección. Otro documento, mapa de riesgos, misión, visión de la empresa, sí, pero directamente del sistema de gestión de seguridad. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, los indicadores, y los indicadores también se comunican, no todas las partes interesadas, pero sí hay que identificar qué partes interesadas sí dependen de o requieren la comunicación específica de cierta documentación del sistema de gestión. Los procedimientos, efectivamente. Y todo ello, yo siempre recomiendo acá también tener una pequeña matriz donde exista, que esté relacionada definitivamente a la matriz documental, a la, ¿cómo le llaman esto? Se me fue el nombre, que es muy sencillo, pero se me acaba de ir, la matriz de documentos, ¿cómo se llama? Si me ayudan, si me ayudan. La matriz donde tenemos toda la lista de documentos y registros, que es la madre. No, hay otra matriz donde tenemos toda la parte documental. Lista maestra. Gracias, Héctor. Lista maestra. Que no es necesario en este sistema de gestión. Sin embargo, en las versiones anteriores de la ISO 9001 sí nos orientaba a tener una lista maestra. ¿Actualmente es obligatorio una lista maestra? No.
pero sí que es bastante necesaria. O sea, te ayuda un montón. Asimismo, repito, es necesario tener alineado a esto si esos documentos se deben de comunicar a quién, cuándo, cómo comunicar y básicamente, según mis partes interesadas, quién debería tener conocimiento de esa información. ¿Correcto? Bien. Con respecto a comunicación, también tenemos que considerar que la organización debe tener en cuenta aspectos diversos como, por ejemplo, género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad. Cuando hablamos, por ejemplo, género, pues tenemos que ver que tal información, documentación o cultura que tratamos de comunicar, pues no sea ajeno a considerar las facultades que el hombre o la mujer tiene. ¿Sí? Que no sean diferenciables. Se tiene que considerar ese tema en la comunicación. Se tiene que considerar el idioma. Si en mi organización yo estoy seguro que de repente tengo personal que no sabe leer y a lo mucho habla quechua, o sabe leer quechua, o de repente tengo otro personal que sabe hablar inglés o solo habla inglés, entiéndase que si estamos con personal que tiene un idioma en específico que no necesariamente es el español, pues tal información o documentación que se tenga que comunicar tiene que ser en el idioma que maneja este trabajador. Tenemos que ver también temas de cultura, la alfabetización, como les digo, no todo necesariamente todos los trabajadores saben leer, así que también hay que considerarlo. La discapacidad, en este caso, si es que tuviéramos personal con discapacidad por temas de vista, pues vamos a tener que considerar documentación que esté de cierta forma a su alcance a través de repente de audios que pudieran ayudar o a través de ciertos, por ejemplo, la política pudiera estar pues en este tipo de señalizaciones que permiten la lectura de personas no videntes, ¿sí? Entonces en el mercado también ya existe todo ello. La organización debe asegurarse, como les decía, cuando veamos la palabra asegurarse significa que no puede, o sea, puede delegar, puede entregar a autoridad, pero no puede evitar rendir cuentas porque le corresponde. Entonces esto le corresponde sí a la organización y por eso se debe asegurar de considerar los puntos de vista de las partes interesadas externas, sus procesos de comunicación, entes de fiscalización, la comunidad, las familias de los trabajadores, el Estado a través de sus procesos normativos, etc., etc., a quien hayamos considerado como partes interesadas externas. Al establecer, debe tener en cuenta sus requisitos legales, o sea, volvemos acá a nuestra matriz de requisitos legales. Asegurarse de que la información de seguridad y salud en el trabajo a comunicar es coherente con la información generada dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y es fiable. Entiéndase, por ejemplo, en niveles de comunicación, si hubiésemos tenido un accidente mortal, ese nivel de comunicación tiene que estar directamente relacionado con las herramientas que ya hemos considerado dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No puede salir una información que esté relacionada al sistema de gestión de SST en una estructura completamente diferente a la cual no se haya considerado en el sistema de gestión. Y eso tiene que ver mucho con los niveles de comunicación. Aquí básicamente para temas de reportes de incidentes, accidentes, de forma externa, ¿no? Pero sin embargo en sistemas como por ejemplo la continuidad de negocios, el nivel de comunicación sí es a nivel extremo y existen múltiples formatos que sí se pueden acondicionar también este proceso de seguridad y salud de trabajo, que tienen que ver mucho con la imagen o con la protección de la imagen de la organización. Entonces, hay que establecer específicamente que la coherencia de los medios, de los recursos, registros, formatos, documentación que se vaya a expresar a parte externa sean coherentes con lo que se ha generado dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Debe responder la comunicación pertinente de su sistema de gestión. Básicamente está directamente relacionado porque, aparte de la coherencia, tiene que ser pertinente y necesario para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la comunicación interna, la organización debe comunicar internamente información pertinente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entre los que diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema. Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores una mejora continua. Cuando hablamos de información pertinente del sistema de gestión a comunicar dentro de los trabajadores, imagínense, por ejemplo, si tuviera lo que dijeron, la lista maestra. ¿La lista maestra será pertinente comunicárselo al personal de limpieza? No, es irrelevante. Sin embargo, es por eso que este proceso me indica
de que debo tener esos controles necesarios para que el sistema de gestión, al momento de comunicar, sea pertinentemente a los niveles y funciones de la organización. De repente, a las funciones del personal de limpieza sí me convendría comunicar, y es más, tengo que comunicarle al personal de limpieza cuáles son sus procesos de seguridad en materia de limpieza. Frente a la coyuntura COVID-19, pues tenemos muchísima más documentación interna que tenemos que comunicar a nivel interno. Con respecto a comunicación externa, la organización debe comunicar de forma externa información pertinente para el sistema de gestión según la establecen los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales. Repito, y lo adelantamos un poco en la parte anterior, acá tendríamos que ver qué cosas sí tenemos que comunicar externamente. Por ejemplo, a la familia, si en caso tuviéramos un accidente de trabajo mortal, allá tenemos que comunicar. Si tuviéramos una emergencia, tendríamos que comunicar esa emergencia porque ya se escapa de los controles de la organización. Si tuviéramos un incidente peligroso, también tendríamos que ver a quién tendríamos que informar. Si tuviéramos un derrumbe estructural, pues también tendríamos que ver a quién tendríamos que comunicar de forma externa, que sean relevantes al sistema de gestión. Ahora, con respecto a la información documentada, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe incluir información documentada requerida por la norma ISO 45001. Entiendas entonces que básicamente y de forma obligatoria se tiene que tener la información documentada que la norma en específico me ha pedido como tema obligatorio. O sea, donde encontramos información documentada, donde encontramos mantener información documentada y donde encontramos conservar información documentada. Los demás documentos son complementarios, no forman parte de la parte obligatoria del sistema de gestión. Pero sin embargo ya habíamos conversado también eso en el tema anterior, que suelen ser muy necesarios para una adecuada gestión. Pero tener demasiada información documentada puede que el sistema se convierta en un sistema burocrático y por ende se convierta en un sistema de seguimiento documentario y obviemos y terminemos perdiendo el sentido del sistema de gestión. ISO ya encontró eso y por eso que tenemos menos documentación obligatoria en el sistema de gestión. La información documentada determinado por la organización como necesario para la eficacia. O sea, cuando hablamos de la eficacia, entiéndase que es para el cumplimiento o no cumplimiento, para la implementación o no implementación del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y en ello hay que considerar básicamente en toda documentación el tamaño de la organización, el tipo de actividades, los productos, los procesos, los servicios, la complejidad de los procesos. Existen procesos pero tan especializados que la documentación o la información documentada tiene que ser mucho más precisa. No es lo mismo por ser una información documentada para un proceso de lavado de manos que frente a esta coyuntura ya se formó parte de la cultura, o por ejemplo hacer una información documentada relacionada a la manipulación de productos nucleares, donde la necesidad y la complejidad del proceso amerita mayor cantidad de información documentada. Competencia de las personas, definitivamente, que tengan que ver con las evidencias de sus registros de formación, de experiencia, de habilidades, ¿sí? Y su necesidad de demostrar netamente con el cumplimiento, de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros. Esta información documentada, cuando el momento de que se empiezan a crear, hay que tener en consideración frente netamente a su creación y actualización, que debe ser apropiado. Por consecuencia, se debe considerar la identificación y descripción. Mínimo, deberíamos tener en consideración que debe tener un título, debe tener fecha, debe tener un autor, debe tener un número de referencia. Debe estar en un formato y debemos conservar en ese formato, considerar en ese formato el idioma, la versión, los gráficos, los medios de soporte. Con respecto a la revisión y aprobación para asegurarse que es conveniente y adecuado. Entiéndase que la norma ISO 45001 no te dice que deben tener los documentos que se puedan crear, la información documentada, deben tener una firma y una fecha para quien crea el documento.
para quien aprueba el documento y para quien, al final de cuentas, disculpa, me olvidé uno, crea o elabora, revisa y aprueba el documento, ¿ya? La ISO no te lo dice. Eso viene desde sistemas anteriores, estandarizaciones anteriores que están relacionadas a ISO 9001. Sin embargo, entiéndase que debido al contenido de este proceso, tú como organización puedes elegir cuál es tu metodología para revisión y aprobación. Pueden ser incluso hasta de validaciones por correo electrónico para que se puedan dar aprobaciones de información documentada, siempre y cuando sean pertinentes y estén dentro de la estructura de aprobación documentaria estipulada en el sistema de gestión. No necesariamente todo tenga que tener firmas, especialmente ahora pues que nos encontramos en esta coyuntura donde la documentación va a ser mucho más restringida de acceso físico. 753. Control de la información documentada. Importantísimo para el control de la información documentada, porque la organización frente a la información documentada debe controlarla para asegurarse de que esté disponible, en otras palabras, al alcance y sea idónea para su uso donde sea y cuando se necesite específicamente. Como que, por ejemplo, la política debe estar disponible al alcance, los objetivos, el mapa de riesgo, el I+C, en el momento que se necesite, por ejemplo, en el área de trabajo, los procedimientos, las hojas MSDS en el área de trabajo, y bueno, la infinidad de documentos que pudiéramos tener. Disponible y sea idónea, y esté donde se lo necesite. Debe tenerse en cuenta también que esté protegida, que no se pierda la confidencialidad. ¿Y de qué documento podríamos estar hablando que sea de alta confidencialidad y que deba estar esta documentación debe estar en el factor máximo de máxima protección, donde solamente un tipo de personal pueda tener acceso? Hablamos, por ejemplo, de los exámenes médicos ocupacionales. Y que puedan tener de repente también un uso indebido, se debe tener esa protección para evitar el uso indebido, vale decir también en documentación como procedimientos instructivos de trabajo, que se pueda perder la integridad del documento, de repente por un tema de que pueda ser manipulable la información de una documentación. Y es por eso que en ciertos sistemas se consideran las copias controladas como las copias no controladas, como una medida de seguridad justamente para evitar la vulnerabilidad de la información de las versiones en la documentación dentro del sistema de gestión o de la información documentada dentro del sistema de gestión. La organización, para este mismo control de la información documentada, debe abordar las siguientes actividades. ¿Qué tenemos que considerar? 1. El adecuado proceso de distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada. El adecuado almacenamiento, preservación y conservación de la legibilidad de la documentación. Hoy en día podemos utilizar inclusive la digitalización documentaria, pero al mismo tiempo que tenga que estar validada o aprobada por alguien dentro de la organización según la jerarquía. Debemos considerar los controles de cambio. Si bien es cierto, los controles de cambio frente a las versiones, es importantísimo que se tenga mapeado cuál es la última versión de los documentos que se vienen creando. No puedo tener una versión 1 y mientras que mi operación está utilizando una versión 3 o 4. Eso debe estar claramente direccionado. Debo entender también que dentro de esta información tengo que tener el control de la conservación y disposición final de esta documentación. Cuando hablamos de la disposición final es cómo lo voy a desechar. Si sea de forma física, pues tenemos información documentada tipo registro que tienen fechas en específicas para Perú. 5 años para registros en general, 10 años para registros relacionados a accidentes de trabajo y incidentes peligrosos y 20 años para los relacionados con enfermedades ocupacionales. Entonces, una vez que pase ese periodo, tenemos que disponer adecuadamente o entender el proceso adecuadamente, qué vamos a hacer, cómo vamos a eliminar esa documentación pasada ese tiempo. La información documentada de origen externo, bueno, aquí de origen externo va a quedar a criterios, que la organización determine que es necesaria para el sistema de gestión, se debe controlar según sea adecuado. Según como venga, de repente en file, ¿qué información externa pudiéramos tener? Posiblemente una opción serían las comparecencias de SUNAFIL, por ejemplo. Podríamos tener, por ejemplo, las auditorías externas, y eso va a depender, según sea necesario, se pueda estipular dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Y como les dije, acá tenemos, y les he dejado incluso con el requisito donde es necesario, donde me está pidiendo información documentada obligatoria. El alcance, la política, roles y responsabilidades, la evaluación de riesgos y al mismo tiempo la evaluación I per se, ¿sí? La determinación de requisitos legales, los objetivos, la competencia, en este caso se puede validar a través del CV, la comunicación, debo tener un proceso de comunicación, la planificación y operación, que aquí vamos a empezar a decir, toda esta ficha vamos a empezar de aquí en adelante, pero vamos a tener información documentada dentro de la planificación y control operacional, mi plan de respuesta ante emergencias, mi planificación y control operacional, lo que pueden ser los estándares y básicamente cómo se vienen cumpliendo los controles. Voy a tener el seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño, pueden decirse acá los monitoreos ocupacionales. Voy a tener la evaluación de desempeño, pueden ser, por ejemplo, los registros de inspecciones. Voy a tener, por ejemplo, acá las auditorías internas programadas, pueden ser internas, y también podríamos considerar las externas que son de certificación, porque entraría dentro de auditorías, no solamente acá hay auditorías internas, sino auditorías externas. Otra documentación obligatoria, la revisión por la dirección. Luego también los incidentes, no conformidades y acciones correctivas y su respectivo seguimiento, evidencia de los resultados de la mejora continua, de cierta forma colocadas en documentación. Todos estos son los documentos obligatorios que te pide el sistema de gestión. ¿Puedo tener más? Sí, pero ya no formarían parte de la documentación obligatoria de este sistema de gestión porque, repito, este sistema busca evitar la burocracia documentaria. Bien, hasta aquí ya voy a avanzar un poquito más lento. Ya he avanzado un poquito rápido porque el requisito tiene que ver más que nada con temas de recursos y apoyos que ustedes los manejan muy bien. Y aparte porque nos iba a faltar tiempo para lo demás. Entonces vamos avanzando. Punto importantísimo, ahora sí, vamos un poco lento. Quiero saber primero que nada si es que nadie me ha pestañeado, porque sé que he avanzado un poquito rápido. Así que me contestan, ¿alguien ha pestañeado? ¿Alguien ya jaló su frazada, su almohada? ¿Estamos sintonizados? Luis ya se quedó dormido. ¿Siguen vivos? Muy bien, siguen vivos. Muchas gracias, chicos. Gracias por no dormirse en esta parte. Ahora sí vamos con la carnecita. Control operacional. Modo zombie. Jalen su café. En este momento, todos están sentados frente a su computadora. No tenemos un espacio físico para pausa activa, pero sin embargo, les voy a pedir en este momento, nadie lo está viendo, así que levanten los brazos y estírenlo lo máximo posible. Levanten y saquen todo el óxido posible del cuerpo. Yo también lo estoy haciendo. Si han escuchado lo que ha tronado, ha sido mis huesos. Yo acabo de terminar, estoy desde las 6 de la tarde dictando un curso. Terminé 8:20 y por eso es que me uní al toque con ustedes. Sin embargo, estamos todavía con toda la energía posible, pero necesitamos estar también todos conectados. ¿Sí? Bien. Entonces, después de este feeling, continuamos con el proceso operacional. Cláusula 8. En cláusula 8 vamos a ver 8.1, planificación y control operacional, y vamos a ver 8.2, preparación y respuesta ante emergencias. Frente a procesos de integración, este proceso es idéntico al de ISO 14001. Sin embargo, este proceso es bien diferenciado, por ejemplo, con procesos de ISO 9001, porque ISO 9001 tiene procesos de diseño, procesos de operación, producción, etc. Entonces va a haber muchos más puntos en específicos. Acá tenemos dos, y es necesario dejarlos claros porque acá es esencial tener una jerarquía de control adecuada para mis peligros detectados y mis riesgos, mis peligros identificados y mis riesgos evaluados en la fase anterior, capítulo 6. Entonces, con respecto a mi control operacional, mi planificación y control operacional, la organización es la que debe planificar, acá agregamos un nuevo contenido, debe planificar, implementar, controlar y mantener procesos necesarios para satisfacer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto, como les dije, relacionado con el capítulo 6. ¿Qué era lo importantísimo que encontramos en el capítulo 6 por el cual tenemos que poner estos procesos de control? Si es que me prestaron atención ayer, porque fue la parte esencial para que empecemos a implementar, ¿cuáles son esos que relacionamos con el capítulo 6? Que vamos a utilizar justamente ahora para implementar. ¿Cuáles son? Mi matriz de riesgos y oportunidades, aquellos que afecten a mi sistema de gestión.
Dos, mi matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, porque acá vamos a implementar los controles. Al momento que yo hice mi matriz y per se, todo fue teórico. En ningún momento consideré implementaciones en operación, pero sí pude haber considerado implementaciones que ya la organización previamente tenía. Pero de ahí todo fue solamente teórico. En esta parte es que recién se vuelve realista. Acá recién voy a empezar a implementar y luego de las implementaciones voy a empezar a medir. Y después de medir voy a tener que volver a actualizar mi matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Qué más consideré en el capítulo 6? Mi matriz de requisitos legales, ¿sí? Y otros requisitos pertinentes al sistema de gestión. Todos ellos, acá entra el trabajo, acá entra la chamba directa. ¿Qué tenemos que considerar? El establecimiento de criterios de operación. ¿Cómo? Los estándares. ¿Cuáles son los criterios de operación? Los procedimientos o instructivos de trabajo, los estándares de trabajo. La implementación de controles, ya sean barreras, ya sean de repente equipos de protección personal, o ya sean guardas de seguridad, o cualquier tipo de control que puedan existir dentro de la organización. ¿Sí? Controles que vamos a ver más adelante según la jerarquía, ¿sí? Pero tenemos que asegurar, tenemos que implementar todos estos procesos. Vamos a ver después, más adelante, a qué está direccionado el tema de, o cómo vamos a dimensionar estos controles. Tenemos que ver el mantenimiento y la conservación de la información documentada, que ya me lo pedí en el requisito 7. En la medida necesaria para confiar en que los procesos han llevado de acuerdo a lo planificado. Entiéndase que es importante la conservación de la información documentada como temas de registros y procedimientos para el control de la operación. En otras palabras, y esto sí, todos no me dejarán mentir porque lo ven en el día a día, en su día de trabajo. Sin procedimientos no puedo trabajar, porque sinceramente ahí me dice todos los estándares. Sin registros tampoco podré trabajar, porque ahí estoy obteniendo toda la información del sistema de gestión del día a día, o de la semana a semana, o de la operación en general. Entonces, mantenimiento y conservación de información documentada para poder llevar a cabo lo planificado. Tenemos que considerar también la adaptación del trabajo a los trabajadores. ¿Cómo se llama la adaptación del trabajo a los trabajadores? Eso está orientado al medio, al entorno, y entiéndase en estos puntos también, por ejemplo, el proceso de ergonomía. Para trabajos de múltiples empleadores, la organización debe coordinar con las partes entrelazadas del sistema de gestión de CSD con otras organizaciones. Y para este tipo de controles, en la práctica, ¿qué tenemos, por ejemplo? En el caso de construcción, pues tienen a su supervisor SOMA, que es el encargado justamente de coordinar con todos los empleadores múltiples en un mismo establecimiento. Tenemos, por ejemplo, los documentos, los registros, la información documentada ATS, permisos de trabajo, que me permiten justamente tener esa coordinación adecuada con mis demás partes interesadas, aquellos que compartimos un mismo ambiente de trabajo. 812, que tiene que ver con eliminar los peligros y reducir los riesgos, que básicamente acá está la estructura que debemos considerar. Y lo voy a empezar a explicar acá porque para mí esto sí es la más importante. O sea, el corazón del control operacional está aquí. Se debe establecer, en otras palabras, se debe crear o debe iniciarse el proceso, ¿sí? Se debe establecer, implementar. O sea, una vez que lo propongo, también lo debo empezar a ejecutar y mejorar. Acá está lo que les decía, voy a tener mi mini PHBA, ¿ya? Porque acá también tengo que hacer mi proceso de mejora, ¿sí? Establecer, implementar y mantener o mejorar procesos para la eliminación de peligros y reducción de los riesgos. Frente a ello, hay que utilizar la siguiente estructura de controles. La jerarquía de controles. ¿A qué está referida esta jerarquía de controles? Donde la primera opción, mi primera opción, en su mayoría, frente a un peligro, debe ser eliminar el peligro. La segunda opción, si yo no puedo eliminar el peligro porque de repente no tengo los recursos económicos, los recursos de infraestructura, los recursos de mano de obra o cualquier tipo de recurso para poder eliminar el peligro, pues mi segunda opción debe ser sustituir con procesos, materiales o equipos menos peligrosos. En otras palabras, sustituir el peligro. Cambiarlo, intercambiar el peligro por otro. Si mi proceso
aún así no tengo la capacidad de sustituir ese peligro porque ese peligro es necesario para mi funcionamiento de negocio, mi negocio funciona con ese peligro, pues tengo que utilizar otros tipos de controles. Y mi tercera opción, y en este nivel, porque es mi tercera opción, deben ser utilizar controles de ingeniería o reorganización del trabajo. ¿Sí? Y acá ya entran los controles de guardas, controles de rediseño del puesto de trabajo, controles de implementación de equipos, maquinarias y o nueva tecnología, etc, etc. O cambios de los procesos netamente en el trabajo, ¿sí? Todo eso tiene que ver con controles de ingeniería. Si no tengo, ya caso extremo, pues ya no tengo recursos tampoco para hacer controles de ingeniería, pues voy a tener que utilizar mi cuarta opción. O sea, en esa secuencia, mi cuarta opción va a ser utilizar controles administrativos, incluyendo entre ellos la formación. ¿Cuáles son esos controles administrativos? Pueden ser delimitaciones de área de trabajo, señalización, carteles informativos, la misma capacitación, los exámenes médicos ocupacionales, todas esas medidas que podemos considerar como administrativas. Y mi última, pero última opción, nunca debe ser mi primera opción, es utilizar equipos de protección personal. Esa es mi última opción. Significa que, mientras que hablemos de efectividad de medidas de control, la que va a ser menos efectiva va a ser definitivamente la última. Porque entiéndase que esa no va a atacar el peligro. Lo único que va a hacer posiblemente es reducir el posible daño que pueda tener frente al peligro. Esa no elimina el peligro, o sea, va a seguir estando el peligro. Y la que tenga máxima efectividad, porque esa va a atacar la causa raíz del peligro, el que me está produciendo el posible, o pueda producir el posible daño, pues va a ser la primera opción. La más efectiva siempre va a ser la primera opción y va a ser en ese peso, ¿no? La segunda más efectiva va a ser la sustitución. La tercera más efectiva va a ser la de control de ingeniería. La cuarta más efectiva va a ser el control de ingeniería y la menos efectiva van a ser los equipos de protección personal. Muchos, yo sé que deben estar en duda, oye, esto en la práctica, y esto es necesario, repito, este es el corazón de mi sistema de gestión y control operacional. Así que les voy a poner un ejemplo para interactuar a través del chat. Imagínense que los acaban de contratar a todos ustedes, los acaban de contratar como limpia piscinas. Ahí está, se me vino ese ejemplo. Ustedes van a empezar a limpiar piscinas. Pero, ¿qué peligros puede haber en una piscina? A ver, a través del chat. Agua. ¿Qué peligros puede haber en una piscina? Piso resbaloso, manipulación de químicos, la profundidad. Se las dejo más al tanto. Los acaban de contratar como limpiadores de piscina, pero en esa piscina hay tiburones. ¿Cuál sería entonces el peligro principal en una piscina llena de tiburones? Efectivamente, el tiburón. Entonces, frente a este peligro tiburón, si yo quisiera implementar mi jerarquía de controles, proceso, eliminación del peligro, ¿qué es lo que tendría que hacer? Proceso de eliminación de peligro, ¿qué tendría que hacer? Lo matas, si matas al tiburón te despiden y pierdes la chamba, porque el tiburón es necesario para la actividad de trabajo. Efectivamente, lo trasladas, sacas el tiburón de la piscina, lo llevas de repente a otro acuario y tú puedes limpiar tranquilamente esa piscina porque eliminaste el peligro principal. Lo eliminaste. Ahora, en el caso de no pudiste eliminar el peligro, o sea, no lo pudiste llevar a otro lado, estoy poniendo un caso hipotético. Una alternativa de sustitución, ¿qué harían con respecto al tiburón? ¿Con qué lo podrían sustituir? ¿Con pescaditos? De repente con un delfín, como para que las dimensiones sean muy similares, ¿sí? Pero sin embargo va a ser menos peligroso. Con la foca, efectivamente, procesos de sustitución. Frente a ese mismo peligro, imaginemos que no puedo eliminar, no puedo sustituir. ¿Cuáles van a ser esos controles de ingeniería que pudiera yo implementar para poder hacer mi proceso de limpieza de piscina? ¿Qué controles de ingeniería pudiera implementar? Efectivamente, una jaula, una barrera, que permita que de repente el tiburón se quede en un espacio mucho más pequeño mientras que yo hago mi trabajo de limpieza de piscina. ¿Sí?
No pude hacer controles de ingeniería porque ni siquiera para una jaula tiene la organización para la que trabajo. Entonces, ¿cuáles serían los controles administrativos que pudiera utilizar? Colocar señalización. Imagínense qué tan efectivo puede ser colocar un letrero, cuidado de tiburones, y te metes a la piscina con los tiburones a limpiar. ¿Se dan cuenta de la efectividad de control? O exacto, ¿de qué te sirve tener de repente frente a ello un permiso de trabajo o un ATS? Si ya sabes que el tiburón va a seguir ahí. ¿De qué te sirve que te capaciten? Bueno, la capacitación acá sí puede ayudar, porque te van a decir de repente cuál es la técnica adecuada para que los tiburones no te coman. Algo difícil. Y por ahí dicen, no, ya renuncio, ¿no? Y como mi última medida de control, eh, utilizar EPP. ¿Cuáles serían los EPPs que pudiera utilizar para limpiar esta piscina donde está el tiburón? Te pones todo un traje, ¿no? Eh, y si analizamos frente al peligro, el peligro va a estar ahí. Puede que el tiburón te coma con todo y traje y te va a doler menos porque estabas con trajes especiales. Pero aún así, el peligro estuvo ahí. Un traje blindado antidientes de tiburones. En todo caso, eso ya no, ya de repente estaría mezclado con procesos de control de ingeniería. Y la idea está muy buena. Me he visto de tiburón. Y efectivamente, entonces, frente a todas las propuestas que ustedes mismos y nosotros hemos hecho, cuál es la que sí es más efectiva? ¿El traje? ¿El traje será el más efectivo? ¿El control de ingeniería? ¿No? El más efectivo siempre va a ser la eliminación del peligro. Siempre. Siempre va a ser la eliminación del peligro. Ahora, considérese también que en esta parte, por eso digo que es la más importante, que frente a cualquier control que ustedes implementen, pues van a generar nuevos peligros y nuevos riesgos. Porque si moviste el tiburón de un lado hacia el otro, pues ahora el peligro va a estar en otro lado. O sea, generaste un nuevo peligro en otro lado. Donde tú estabas, de repente salió el tiburón y la piscina se quedó un poco más vacía, no lo sé. Y puede ocasionar todo otro tipo de peligros y riesgos que todavía no se han estudiado. Pero el tema importante aquí es que frente a cualquier medida de control deben volver a hacer un análisis de cómo está la situación de peligros y riesgos, siempre. Porque siempre va a haber otros peligros que de repente fueron mucho menores al principal y que van a aumentar su potencial una vez que el peligro principal ya no se vea a simple vista. Bastante cuidado. Muy bien, ahora sí entiendo que comprendieron el corazón de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con respecto a la gestión del cambio, se debe establecer, implementar y mantener procesos para la implementación y control de los cambios planificados, sean temporales o sean permanentes, que impacten en el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Importantísimo, lo que le digo, justamente si hay un cambio, sea por una medida de control que de repente pudo haber sido efectiva, pero esta va a generar pues nuevos peligros y riesgos, va a generar un cambio. Entonces, frente a ello, hay que considerar siempre los nuevos productos, los servicios y procesos o los cambios de productos, de servicios y procesos existentes, y entre ellos hay que considerar siempre la ubicación de los lugares de trabajo y sus alrededores. Tenemos que considerar la organización del trabajo, tenemos que considerar las condiciones de trabajo, equipos, fuerza de trabajo. Características que se pueden considerar como un checklist, pero en esencia son los nuevos peligros que se puedan estar ocasionando a través de estos cambios. Con respecto a gestión del cambio, también tenemos que considerar los cambios en los requisitos legales y otros requisitos aplicables. Y esto ya está direccionado en nuestra matriz de requisitos legales. Cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros y riesgos para la SST, como por ejemplo el que estamos viviendo hoy en día, COVID-19, que no estaba dentro de la lista de peligros y riesgos identificados inicialmente. O dígame si alguno de ustedes tenía en su IPRC antes del mes de marzo el COVID-19 en su matriz. El que lo tenía, vio el futuro, porque nadie lo había previsto. ¿Qué más? Desarrollo en conocimiento y tecnología. Entiéndase, por ejemplo, que ahora, frente también a este cambio, vamos a estar más direccionados a este tipo de herramientas digitales, capacitaciones virtuales, que ya generaron un cambio también dentro de la realización
de medidas de control. Y entiéndase, por ejemplo, un cambio en específico que pueda cambiar, que pueda afectar a mi sistema. Si antes yo había considerado las condiciones de iluminación, ruido, electricidad para los puestos de trabajo de oficina en mi organización, y mis controles eran justamente hacer los monitoreos, cambiar constantemente la iluminación, y de la noche a la mañana, ¿sabes qué? Todos se van a trabajar a su casa. ¿Te cambió necesariamente el trabajo como sistema de gestión de seguridad y salud? Sí, porque no habías considerado tener todo eso que venías trabajando en cada casa. Entonces, sí, es un cambio que también afecta la coyuntura COVID-19, afecta a todo mi sistema de gestión de seguridad y salud y trabajo, a todo. Desde mi identificación de peligros, evaluación de riesgos, mi implementación de controles, mi gestión del cambio, y todavía no lo he visto, ¿cómo se llama? Mi plan de emergencia, mi gestión de auditorías, mi gestión de capacitación, mi gestión de participación de los trabajadores. Todo, me cambió absolutamente todo. Entonces, mi sistema de gestión tiene que volver a alinearse. Prácticamente tienes que revisar nuevamente todo tu sistema de gestión. Si esta coyuntura, pues según lo que se proyecta, puede durar hasta 2 años. No les digo que van a estar en cuarentena 2 años, así que eso no he dicho eso, ¿ah? La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso según sea necesario. Siempre los cambios tenemos que considerarlos adicional a la jerarquía de controles, aquellos que se puedan ver en el ambiente de trabajo, aquellos que puedan darse en la fuente de trabajo y asimismo en las personas. Efectivamente, Luis, por ejemplo, dice que en su IPRA se había considerado los temas como virus y bacterias, efectivamente, pero tu estimación que tenías en ese momento, estoy más que seguro que era bajo y controlado. No creo que haya sido incontrolado como lo tenemos ahorita. O sea, ahí hay una actualización de todas formas que hacer. Dentro del control operacional, no solamente todo queda en acciones de mis trabajadores, porque entiéndase que para que el funcionamiento de mi organización se dé, pues también tengo que considerar aquello que viene de afuera de la organización. Entiéndase lo que compro. Y cuando hablo de lo que compro, pueden ser o productos o servicios. Y estos servicios también se dan a través de personas de otras compañías. Por ejemplo, en compras vamos a ver generalidades, ¿sí? Donde me dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra de productos y servicios de forma que asegure su conformidad con el sistema de gestión. Significa que acá lo adecuado es que exista un proceso, no te dicen ni un procedimiento ni un instructivo. Y entiéndase que cuando estamos hablando de procesos, y se los mencioné en un momento, los procedimientos no necesariamente pueden estar escritos. Los procedimientos, si yo le pregunto a Pepito, ¿cómo se hace tu proceso seguro de compras? Y Pepito me dice, pues antes de hacer una compra, tengo que solicitar un proveedor homologado. Pepito me dijo eso, y le voy a preguntar a Juanita, y Juanita me dice que también, no, todos los proveedores antes de entregar a vender tienen que estar homologados. Y luego se lo pregunto a Julita y a 10 personas más en el área de compras, y todos me dicen previamente que como medida de seguridad solamente le compran a los proveedores homologados. Significa que el proceso sí existe, el procedimiento sí existe, porque es de conocimiento de todos y no necesariamente está escrito. Y es por eso que en los procesos de auditoría, los auditores son muy, pero muy precisos en las preguntas abiertas que se puedan hacer al personal. Como por ejemplo, cuéntame, háblame, coméntame cómo es tu proceso. Y si frente al desplayamiento comentan temas muy similares con respecto a los demás colaboradores, pues el auditor puede establecer o puede identificar que los procesos están correctamente establecidos, solo que posiblemente no puedan estar escritos. Hay formas de sustentarlo. Con respecto a los contratistas, se debe coordinar sus procesos de compras con los contratistas para identificar los peligros, evaluar los riesgos y evaluar y controlar riesgos para la seguridad del trabajo que surjan de
Actividades y operaciones de los contratistas que puedan impactar en la organización, aquellos que de repente estén directamente dentro de las instalaciones. Actividades y operaciones que impacten en los contratistas, de repente las medidas que entre ellos mismos pudieran ocasionar accidentes, entre ellos mismos. Actividades y operaciones que impacten en las partes interesadas, posiblemente a un contratista que está haciendo de repente mantenimiento a mi fachada de mi organización y justo empuja su andamio de 3, 4 pisos con las llantas y la persona arriba y esta cae sobre personas ajenas a la organización, ajenas al contratista porque son personas de repente de la calle. ¿Sí? Entonces, como parte interesada, porque en este caso se ve afectada por la actividad que en ese momento se viene desarrollando. ¿Qué más tenemos que considerar con respecto a las contratistas? Que se debe asegurar de que los requisitos de su sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo se cumplen también de la misma forma por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compras deben definir y aplicar los criterios de seguridad y salud del trabajo para la selección de contratistas. Entonces aquí está el proceso de homologación, que no es obligatorio, sin embargo es un proceso que te permite alinear en materia de seguridad y salud del trabajo a los contratistas. Entiéndase también que cuando hablamos de los requisitos que deben cumplir estos contratistas y hablamos también de los procesos de compras, estos procesos de compras están desde el momento de la selección. Y es muy importante, por ejemplo, dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, el nivel de importancia de la puntuación o ponderación que se le da a los procesos de contratación a la materia de seguridad y salud del trabajo. Importante, ¿por qué? Porque si yo establezco que el proveedor que ingresa a mi organización de repente debe cumplir con todos los estándares de mi organización, ¿cómo me aseguro yo que mi contratista también está cumpliendo con lo que le corresponde en materia de seguridad y salud del trabajo? Acá en Perú está obligado a cumplir la ley. Yo como empresa estoy obligado como contratante a supervisar y a promover que mi contratista también tenga implementado su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo según ley 29783. Es el contratante el que asegura que su contratista cumpla con lo mismo. Por temas prácticos, según ISO 45001 yo me acabo de certificar en ISO 45001, así que todos mis contratistas y mis proveedores también tienen que estar alineados a la ISO 45001. Es temas más prácticos, porque deben cumplir lo mismo. En compras con respecto al 8143, contratación externa, que pueda darse, por ejemplo, con los outsourcing, ¿sí? O puede darse con procesos de intermediación. Básicamente, contratación de outsourcing. Se debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados. Si es un proceso de outsourcing, que es un proceso directo contratado que forma parte de la organización, porque lo estoy tercerizando de esta forma, se deben cumplir también las medidas de seguridad. O si sean procesos también de tercerización o intermediación, pues también se deben cumplir todos los procesos de seguridad. Deben asegurarse de que los acuerdos en materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros requisitos aplicables. Entiéndase que frente a estos procesos de contratación externa, tienen que haber también cumplirse los requisitos sociolaborales y los requisitos de materia de seguridad y salud en el trabajo que ya dentro del país se han establecido para procesos de intermediación, procesos de tercerización y todos los que se pudieran dar en una organización, como también los proveedores. Y con ello, efectivamente, alcanzar los resultados previstos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El tipo y grado de control a aplicar estas funciones y procesos deben definirse, poner grados de control en el sistema de gestión. Aprobado, desaprobado, de riesgo bajo, medio, alto para la organización. Y entiéndase que por eso existen proveedores que dicen, no, este proveedor está en riesgo alto para mi organización, este está en riesgo medio y este está en riesgo bajo. Riesgo bajo trabajan con nosotros, ¿sí? Entonces, esos deben definirse dentro del sistema de gestión, en todas las funciones del proceso. Con respecto a la contratación externa, y esto sí es en función de la guía de implementación, hay que considerar los requisitos del sistema de gestión que ya hemos mencionado. Asimismo, debemos definir controles apropiados para ellos. Yo sugiero siempre un proceso de homologación, sea interno o externo en la organización. Debo definir el efecto sobre el resultado previsto. Debo definir también el grado en el que la función externa se comparte, sea entre más empresas o internas entre varias empresas dentro de una misma organización. Control del proceso de compras.
no puede haber filtraciones. Ah, no, este proveedor me va a hacer un cambio de liminaria, pero ha sido un trabajo inmediato, este pasa directo. No, no, debe haber un estricto control del proceso de compra y contratación de proveedores o de contratistas. Y asimismo se debe considerar las oportunidades de mejora. Si un proveedor por lo menos implementó su sistema de gestión este año, efectivamente, continuamos el siguiente año, pero tu sistema y tus medidas de control van a ser cada año completamente mejores o diferentes y mejores que sumen de mayor forma a nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo general de la organización. Con respecto a ello, entonces, principalmente en control operacional 8.1, habíamos visto los controles que se tienen que tener y la planificación de los controles que se tienen que tener dentro de la organización según la jerarquía de controles. También se deben ver los posibles cambios que estos controles pudieran generar. Y directamente también vamos a estar relacionados a los procesos de contratación con proveedores, como parte importante de resumen. 8.2. Preparación y respuesta a emergencias. Entiéndase que cuando hablamos de emergencia es aquello que escapa de lo cotidiano y de lo controlado por la organización. ¿Sí? Y es muy posible y es muy probable que dentro de lo que planifiqué, dentro de lo que implementé, algo se me escape de control y no tenga los recursos necesarios para poder atenderlo. Cuando no tenga los recursos necesarios, pues pasa a mi gestión de emergencias. Que para ello voy a necesitar apoyo de repente de entes externos o voy a tener que informar a entes externos. Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia. Entiéndase, accidentes de trabajo, sismos, incendios, si estoy cerca al mar, maremotos o salida del mar, tsunami, ¿no? ¿Qué más podríamos tener? Si estoy en altura o estoy en zonas altoandinas, de repente los huaicos, las heladas, situaciones de emergencias potenciales que de repente no, los derrumbes, si es que estoy en una construcción, etc, etc. Responder de manera planificada incluye los primeros auxilios. Entonces, entiéndase que también aquí se deben considerar los procesos de primeros auxilios que no necesariamente estén relacionados directamente a una atención médica. Primer auxilio es solo la atención inmediata que se puede dar o se debe dar a un evento de tipo accidente. Atención inmediata hasta que llegue la ayuda especializada, ¿sí? Muy importante también en estos procesos de primeros auxilios, y ahí sí un tema de relación con las normativas peruanas, es que la mayoría piensa que en primeros auxilios tener en el botiquín medicamentos es lo adecuado. Dentro de nuestra normativa peruana, y lo menciono, está prohibido tener medicamentos porque no son parte de un primer auxilio, y los únicos que pudieran y debieran medicar pues son los médicos autorizados, o personal o profesional de la salud. De allí, nadie más, y eso no debe estar como parte del primer auxilio. El primer auxilio está enfocado a otro aspecto, que básicamente es conservar la vida, ¿no? Conservar el primer contacto de vida, los signos vitales. Provisión de formación para la respuesta adecuada. En otras palabras, qué hacer antes, qué hacer durante y qué hacer después de esta emergencia. Las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta, mis famosos simulacros, evidencia de mis simulacros. Asimismo, la mejora que puede ir teniendo en mis capacidades de respuesta. Evaluación del desempeño y revisar la respuesta adecuada, en particular luego de que hayan ocurrido situaciones o pruebas. Entonces, después del simulacro, definitivamente tengo que medir, ya, estos fueron mis tiempos, esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto estuvo pésimo, esto tengo que mejorar para mi siguiente proceso de simulación. Comunicación y provisión de la información pertinente a los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades. Importantísimo. Y acá entra a tallar nuestras brigadas de emergencia, que debe estar clarísimo cuáles son sus niveles de comunicación, a quién comunicar según el evento o según la jerarquía en la que se encuentra el evento de emergencia, ¿sí? Cómo se va a comunicar, cuáles son los alcances y las responsabilidades necesarias y cuál es su límite máximo como responsabilidad de brigada de primeros auxilios, de brigada de prevención de incendios, de brigada de rescate,
de brigada de seguridad y evacuación, de brigada de comunicación, etc, etc, etc. Y definitivamente se incluyen los requisitos de las partes interesadas. Porque si yo tuviera un cliente que me pide un requisito específico con respecto a la respuesta a emergencias, pues se va a tener que considerar. Y hoy en día está de moda, y de una vez lo adelanto, a este requisito complementarlo con continuidad de negocios, porque hay compañías que para poder asegurar su funcionamiento solicitan que este punto en específico se complemente con la continuidad del negocio principal. Entonces, como requisito de parte interesada. Y aquí entramos a nuestra cláusula 9. Y antes de ingresar, quiero dejar un término clarísimo. Sí, efectivamente, mi estimado Eduardo, la ISO 22301, que tiene que ver con sistemas de gestión de continuidad de negocios. Ah, mira, habían escrito bastantes y no estaba saliendo el texto hasta ese momento. Ya, primera no, una pregunta para discutir en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de contingencia con un plan de emergencias? Pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de contingencia con un plan de emergencia? ¿Cuál tiene acción rápida? Según lo que dice Lourdes, ¿no? Acción rápida. ¿Cuál sería la acción rápida? El plan de contingencia es específica, entonces estaríamos hablando que el de emergencia es general. El plan de contingencia es rápido. ¿Y significaría que el plan de emergencia es lento? ¿O la emergencia es rápida, entonces la contingencia es lenta? Lancen las ideas, vamos, porque la idea justamente es alinear esto. Como repito, el siguiente paso dentro de este control de emergencia es la ISO 22301 y eso les va a dejar más claro todavía, porque ahí hablamos de 9 planes. Y acá solamente estamos hablando de uno y con mezcla de 2. Y el gran problema que tenemos es pues que nuestros amigos de defensa civil acá en Perú metieron los dos en uno solo y hicieron una chanfaina y ahora todos piensan que contingencia y emergencia es lo mismo y no, para nada. La emergencia está dentro del plan de contingencia. Sí, pues eso es lo que se cree, como repito, porque nuestros amigos de defensa civil lo metieron todo en uno solo. Y bueno, para nuestra etimología, o bueno, para las normativas peruanas, sí pudiera ser algo similar. Sin embargo, a metodologías o a entendimientos mundiales, estaríamos Perú entendiendo mal la contingencia y la emergencia. La contingencia se aplica después de una emergencia. Después de una emergencia aplicas otros planes, no necesariamente las contingencias. ¿Ah? Entonces, entendamos ahora sí, la lanzo para que la entiendan. Frente a un proceso que se escape de control, ¿sí? Que no necesariamente todavía sea una emergencia, pero se me escapa de mi control rutinario, que se me escape de lo que yo había planificado, pues si aquello yo planifico que si algo se me escapa de mi control y tengo recursos para hacerlo, pues esos recursos que se planifican antes, durante y después están dentro de mi contingencia. Porque yo como empresa o yo como organización tengo los recursos para poder sobrellevar ese evento no deseado, ese evento disruptivo. Entonces, cuando tengo los recursos como organización ante ese evento disruptivo, se le conoce como plan de contingencia. Cuando esos recursos no me alcanzan para poder cubrir este evento disruptivo, imagínense, por ejemplo, un sismo, o imagínense un incendio. Un incendio, por ejemplo, cuando se activan las brigadas, que es un recurso interno de la organización, es parte de mi contingencia. No era un evento deseado, no era un evento planificado, pero sin embargo estaba dentro de mis recursos atenderlos, por ejemplo, con mi brigada de prevención de incendios. Pero si, por ejemplo, ese incendio se escapa de control, se salieron de los recursos que yo tuve planificado, ¿qué se activa? Mi plan de emergencias. Y mi plan de emergencias voy a requerir recursos externos de mi organización. Para decir, llamo a los bomberos, llamo a la municipalidad, policía, etc. y todo lo que ustedes crean conveniente. Entonces, ¿se dan cuenta que acá en Perú han mezclado la contingencia con la emergencia? La contingencia está dentro de mi control, está dentro de mis recursos. Cuando se me escapa de mis recursos, pues entro a una emergencia, utilizo recursos externos. Y cuando los recursos, y todavía existe otro, que es catástrofe, sí, pues catástrofe, cuando ni la contingencia ni la emergencia, o sea, dentro de mi sociedad, mi municipalidad, vale decirse, tampoco tiene los recursos, ya tampoco le alcanza, pues ahí entramos en un proceso de catástrofe.
Y luego de la emergencia, pues existen los planes de restauración, los planes de recuperación y de reinicio de trabajo, creo que le llaman al siguiente. Pero ya hasta aquí entendimos cuál es la diferencia entre un plan de contingencia con un plan de emergencia. El plan de contingencia es un componente del plan de emergencia si lo vemos como un todo, ¿sí? Pero ahí ya se dieron cuenta, el de contingencia con mis recursos, el de emergencia cuando necesito recursos externos en mi organización. Bien, vamos a entrar ahora al requisito o al capítulo 9, evaluación del desempeño. En este vamos a ver 3 subrequisitos. El 9.1, seguimiento, medición, análisis y evaluación. El 9.2, la auditoría interna, y que este mundo de la auditoría interna es muy bonito, a mí me encanta, y al mismo tiempo hay otra norma que lo complementa, que es la ISO 19011, y la última versión que tenemos, la del 2018. Y tenemos la revisión por la dirección. Entonces ya estamos ahora sí, ya implementamos, ahora hay que medir, pues, qué tal nos fue en nuestro sistema de gestión. Y cuando vamos a empezar a medir, vamos a hablar primero que nada sobre las generalidades, que nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento de medición. Que se necesita seguir y medir incluyendo el grado de cumplir la ley, mis requisitos legales, cumplir las actividades, procesos y progreso de los objetivos y la eficacia de los controles que yo he implementado. Eso se necesita medir. Me dice que debo también tener procesos para el seguimiento y medición de los métodos de seguimiento, medición, análisis, evaluación de desempeño. ¿Cuándo? Ese es el que me indica el cuándo, ¿sí? Debo tener también criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño. Entiéndase que, por ejemplo, estos están orientados al entorno, a la estrategia, a la táctica y al control operacional que pudiera tener mi sistema de gestión. ¿Sí? ¿Qué necesito medir? No todo se mide. ¿Qué necesito medir? ¿Cuándo necesito medir? La organización debe evaluar su desempeño, o sea, cómo me está yendo, cómo me está funcionando. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Necesito mejorar? ¿No necesito mejorar? Que es el siguiente paso, pero acá necesito saber cómo me está yendo en todo lo relacionado con mis peligros y riesgos, al sistema de gestión y a la seguridad del trabajo. Y sobre todo la eficacia del sistema de gestión. Si se implementó, no se implementó. Si se realizó, no se realizó. La organización debe asegurarse que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición calibrados y verificados. A diferencia del 9001, que lo tiene en el proceso de control operacional, la calibración de equipos que se utilizan para monitorear ambientes de trabajo, valga decir, el sonómetro, el luxómetro, la bomba perimétrica, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué otros equipos tenemos para que tengan que estar calibrados para medición? El que mide estrés térmico, efectivamente. Pero ¿cómo se llaman estos equipos? Se me va. Los box, los equipos que son para medir box, para medir de repente los niveles de inflamación, los niveles de inflamabilidad, no inflamación, inflamabilidad, ¿correcto? Todos estos equipos, para que la confidencialidad de la medición sea lo más adecuada posible, debo asegurarme de que estén calibrados y verificados. Entonces aquí entra como un proceso de calidad para los equipos de medición. En el 912 debo considerar la evaluación del cumplimiento y para ello la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros. Y para esto se debe determinar, 1, la frecuencia de evaluación. Si, por ejemplo, estoy hablando de que quiero medir el nivel de ruido dentro de mi organización, entonces voy a tener que determinar si la frecuencia de medición va a ser una vez al año, cada 2 años, 2 veces al año, y si de repente mi trabajo es constante de exposición a ruido, pues de repente mediré cada 3 meses, pues es importantísimo acá medir o determinar la frecuencia de evaluación. Evaluar el cumplimiento y la toma de acciones. O sea, frente al cumplimiento, ¿cuándo vamos a tomar acciones? ¿Cuál es el nivel máximo o el tiempo máximo para tomar acciones?
Y acuérdense acá que hablábamos en el tema de control de incidencias en la clase anterior, que existen aquellas correcciones y existen aquellas acciones correctivas, que vamos a ver todavía en el 10.2. Y que bueno, las acciones preventivas, para aquellos que no estuvieron ayer, indicábamos que todo el sistema de gestión se considera como acción preventiva, porque ahí estaban las capacitaciones, los equipos de protección, básicamente todo lo que es preventivo está dentro del sistema de gestión. Por eso ya no se considera en nuestra nueva ISO 45001. Mantener conocimiento y comprensión de su estado. Hay que saber cómo va la estadística, hay que saber cómo van los monitoreos, cuáles son los resultados frecuentes o los resultados, si es que están dentro de lo previsto, dentro de las mediciones. La organización debe, a intervalos planificados para indicar si cumple con los requisitos propios de esta norma, de la ISO 45001, y asimismo si se implementa y se mantiene de manera eficaz. Debemos considerar también un programa de auditoría interna. Este programa de auditoría interna debe estar como información documentada. La organización debe planificar uno o varios programas de auditoría, según el nivel de organización y según se requiera tener auditorías, o sea, según se requiera hacer ese tipo de monitoreo. Definir criterios de auditoría. Entonces, los criterios de auditoría pueden estar dados en función de la misma norma ISO 45001, porque la norma ISO 45001 viene a ser el criterio de auditoría principal, como también pudieran aplicarse los criterios de auditoría de requisitos legales. Ley 29783, Decreto Supremo 005 y todas sus modificatorias, y de repente el Reglamento Nacional de Edificaciones también dentro de mi sistema de gestión. Entonces, ahí se definen criterios de auditoría. Definir alcances de auditoría. Y ya lo había mencionado, cuando hablamos del alcance es netamente dónde tengo trabajadores, porque acá este proceso aplica a todos los trabajadores de la organización, pero sin embargo, cuando hablamos de alcances hay que determinar específicamente los lugares, las ubicaciones adecuadas donde tenemos gente, sea en establecimientos propios de la organización, como también en establecimientos que no están bajo el alcance de la organización. Pero sin embargo, como sistema de gestión de seguridad, sí tiene que estar considerado. Hay que seleccionar auditores y para esos auditores pues existe también una, ¿qué les digo? Existen varios requisitos, existe una estructura para selección de auditores, los cuales los encontramos en la ISO 19011. Así como también podemos ver pasos para poder hacer planes y programas de auditoría. Vamos a tener que ver la información a la dirección. Tenemos que considerar que hay que informar a la dirección después los hallazgos. Entiéndase por hallazgos, no conformidades, porque acá lo que se encuentra en temas de hallazgo es lo que se evidenció, ¿sí? La evidencia frente a la situación que se encuentra. Eso es un hallazgo. Que no necesariamente sabemos si sea una no conformidad o una conformidad. Cuando hablamos de evidencias, entiendas en términos de auditoría que siempre vamos a encontrar tres tipos de evidencias básicamente. Documentación o información documentada, documento o registro. El auditor también lo puede encontrar a través de observación, ¿sí? En otras palabras, ¿qué es lo que encuentra en lo que le llaman primacía de la realidad? ¿Sí? Documentación, observación, y hay un tercer término que en este momento se me acaba de ir de la memoria, pero que apenas me acuerde se los voy a mencionar, porque son tres términos, a través de la observación, a través de la documentación, y a través de las entrevistas. ¿Sí? Tres medios para conseguir evidencias de cumplimiento de los términos de la norma. Gracias, declaraciones y entrevistas, muchas gracias. Siempre veo el chat. Muchas gracias, Anthony. Muy bien. Pertinentes a los trabajadores, a representantes y partes interesadas. Tomar acciones correctivas definitivamente sin demora, porque las acciones correctivas, si bien es cierto, van a ser en un tiempo determinado. Las correcciones son inmediatas, las acciones correctivas van a ser en un tiempo determinado, pero tampoco me puedo esperar pues 6 meses, un año, cuando se requiere acción, pues, ¿no? Conservar la información documentada como evidencia del programa de auditoría y sus tales resultados que se tienen que generar. Importantísimo, la revisión por la dirección.
En la revisión por la dirección, vamos a considerar que es esta. O sea, habíamos dicho que el liderazgo tiene que estar en todo el sistema de gestión y que este puede ser delegado como funciones y como autoridad. Pero, sin embargo, esta función netamente la tiene que ser alta dirección o cualquier otro que tenga puesto de poder dentro de la organización. Acá hablamos ya netamente por el poder, porque puede ser el gerente general, como puede ser el gerente administrativo, el gerente de recursos humanos, pero que sin embargo haga llegar o sea parte de la alta dirección de la organización. Este debe revisar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo en intervalos planificados. No solamente pueden ser una vez al año. Hay, por ejemplo, con el comité, hay revisiones por la dirección que según normativa se tienen que hacer trimestralmente. Asimismo, la alta dirección debe asegurarse que exista conveniencia y adecuación de todos los procesos implementados del sistema de gestión. Debe determinarse ello. Y asimismo, debe considerar que los resultados finales tienen que estar orientados a la eficacia continua del sistema de gestión. Se deben incluir, y para eso todavía se conserva la estructura de ingresos y salidas. Se debe incluir en la revisión por la dirección los estados de la revisión por la dirección previa. ¿Sí? En todo caso, se debe incluir aquellos resultados que se obtuvieron anteriormente, ¿sí? Y cómo se encuentra en el proceso actual con respecto a las últimas mejoras que se hayan autorizado por la alta dirección. Eso se debe considerar en las anteriores. Los cambios externos e internos que se hayan dado en la organización, sean físicos, sean por tecnología, sean por materiales y equipos, sean de equipos de trabajo, sean de personas y todo lo demás. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pues aquí siempre vamos a retomar nuevamente a nuestro 4.2, las necesidades y expectativas de partes interesadas. Considerar siempre incluidos los requisitos legales, riesgos y oportunidades. Entiéndase nuestra matriz de riesgos y oportunidades según cómo está yendo el proceso de cumplimiento, así como también nuestra matriz I per se, cómo está yendo el proceso de cumplimiento de las medidas de acción. Y si es la primera vez que se hace, pues definitivamente en la revisión por la dirección se considera solamente la que tienes a la mano, la primera, porque siempre va a haber una primera vez y no vas a tener antecedentes de ello. Entonces, lo único que se ve es en nuestro primer año de implementación, las estadísticas, los procesos de implementación van de esta forma. ¿Mm? Se debe considerar la adecuación de los recursos, los logros de los objetivos, cómo está yendo el proceso de los logros de objetivos. No siempre se llega a un 100%, porque la mayoría de objetivos, a pesar de que sean alcanzables o se tengan que poner de manera alcanzable, siempre hay contingencias cada año y la alta dirección debe ser consciente de ello. Entiéndase, por ejemplo, que la mayoría, este año, no creo que exista un sistema de gestión que pueda cumplir al menos un 90%, puesto que ya todos los objetivos han sido variados debido a la coyuntura COVID-19. Información del desempeño, en este caso de todo el sistema de gestión, y ahí sí tendremos que ver qué no conformidades se encontraron, qué acciones correctivas están en proceso y cuáles fueron los resultados de seguimiento. Debemos considerar los requisitos legales y otros resultados de las auditorías. Acá también podemos considerar en este informe de la dirección aquellos procesos de fiscalización que haya tenido la organización, depende por el ente que corresponde, SUNAFIL, ¿no? O de repente municipalidad, porque está directamente relacionado en ciertos puntos al sistema de gestión. Defensa civil, ¿no? Debemos considerar, bueno, se me pasó nuevamente, ya habíamos considerado la adecuación de recursos, debemos considerar las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, todas aquellas que se dieron durante el proceso, desde que inició el sistema de gestión hasta la fecha que se generó esta reunión para hacer la revisión por la dirección. Y se debe considerar las oportunidades de mejora como parte principal de esta revisión, porque es el punto importante que se va a generar como salida para mi cláusula 10. ¿Cuáles son las salidas? O sea, ¿qué debo conseguir? Me junté con mi alta dirección, me junté con mi gerente general. Ya, está bien, ya incluí toda esta información que es relevante del funcionamiento o del progreso de mi sistema de gestión. Todo esto es relevante. Ahora, ¿qué debo conseguir? ¿Cuáles son las salidas principales que debo conseguir de la alta dirección? O sea, no es, ¿sabes qué? Ya tengo este documento, fírmamelo. No, ¿qué debo conseguir? Se deben incluir decisiones y acciones tomadas sobre las oportunidades de mejora,
cambios en el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. De repente te dicen que, ¿sabes qué? Vamos a cambiar otro jefe porque no me cumpliste los objetivos. Quién sabe. Pero eso se tiene que obtener en la evaluación por la dirección. Solamente una vez en mi vida he sabido ver eso, cuando en una evaluación por la dirección se tomaron ese tipo de decisiones. Espero no volver a ver nunca más jamás eso porque fue muy duro. Los recursos, la integración, las acciones si no se lograron los objetivos, repito, un punto que sí o sí este año tiene que ir en mi evaluación por la dirección es la coyuntura COVID-19. Y si esto va a durar un promedio, como les digo, entre año y medio o 2 años todavía en recuperación total, pues va a tener que generarse oportunidades de mejora para el siguiente año en mi sistema de gestión. Y sobre todo, la dirección estratégica, porque aquí, como habíamos mencionado, está directamente relacionado las intenciones, o sea, mi política, en otras palabras, intenciones y dirección, que estén directamente con la estrategia de la organización. Y por último, se debe de comunicar los resultados relevantes. Lo dije al inicio, esto debe estar como información documentada. Bien, vamos con nuestro requisito 10, y que básicamente es el último requisito implementable del sistema de gestión. Y sin embargo, como ya les había dicho, certificar un sistema de gestión ISO 45001 no es difícil. O sea, siempre y cuando nos alineemos a la conciencia de hacerlo progresivamente según los requisitos de la norma. No es complicado, no es complicado. Lo complicado es recertificar. Y tampoco les estoy diciendo que sea imposible o les estoy diciendo de que, pucha, jamás la van a recertificar. No, por el contrario, a lo que me quiero enfocar es que la mayor conciencia de aquellas empresas que ya certificaron se deben enfocar más en este proceso de mejora. Porque las auditorías, yo como auditor les digo, yo no les pediría, muéstrenme otra vez toda la documentación de tu sistema de gestión en un proceso de recertificación, porque ya eso ya lo vi, eso ya lo conozco, para eso te dimos el certificado de que de tu empresa cumple con los estándares. Ahora, en proceso de recertificación, cuéntame qué diferente has hecho o qué diferencias, qué has mejorado. Y muchos mueren en el proceso cuando dicen, ¿qué he mejorado? Porque todos los años hicieron lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no llegaron a medir efectivamente qué habían logrado con toda su implementación. Y que hay cambios bastante considerables dentro del sistema de gestión. ¿Cuánto tiempo dura una certificación? Un promedio, me parece que son 3 años, porque hay procesos de recertificación durante esos 3 años, de nuevas visitas. Cada año se pasa auditoría externa, sí, efectivamente, cada año, que son los seguimientos que hay que dar a las certificaciones. Bien, en la cláusula 10 vamos a ver 3 requisitos: generalidades, la investigación de no conformidad y acción correctiva, y muy bonito y muy interesante que se llama mejora continua. En generalidades vamos a entender que la organización debe determinar oportunidades de mejora e implementar acciones para los resultados previstos de su sistema de gestión. En otras palabras, acá yo no me enfoco ya a hacer planificación. Acá yo ya no me enfoco a hacer implementación, a establecer o a mantener. Acá de frente mi orientación va a estar en determinar qué oportunidades mejora, las oportunidades mejora voy a considerar para ahí recién ver qué acciones podría tenerse para implementar y poder tener unos resultados adecuados, positivos a mi sistema de gestión. Por eso que hablamos de oportunidades, porque no les estoy diciendo que vamos a considerar las negativas, las amenazas de mi sistema para ver qué mejoramos. No, vamos a ver qué oportunidades pudiéramos tener a favor que pudieran mejorar nuestro sistema de gestión. Y cuando hablamos de oportunidades de mejora, entiéndase que estamos viendo sí de cierta forma los puntos negativos o en contra del sistema de gestión que queremos volver a positivos, no los negativos que queremos que sigan siendo negativos. Para tener claro lo que estoy tratando de decirles es, si por ejemplo encontramos dentro de la organización que los registros no se están llenando adecuadamente, pues eso, la solución o la oportunidad de mejora no está en que voy a votar a aquellos que llenaban los registros del sistema de gestión.
O sea, es decir, de negativo a negativo. Si no es, ya determinaron que no se están llenando adecuadamente los registros, pues hay que identificar qué tenemos que mejorar. De repente el encargado no tenía la formación adecuada para hacer los llenados en específico, oportunidad de mejora. Para la siguiente, porque la gente tiene la capacidad de mejorar, para la siguiente ya se ha considerado como oportunidad de mejora. Y eso también forma parte de la mejora continua de todo el proceso, porque genera una nueva cultura, genera una nueva habilidad dentro del personal. Un ejemplo como para poder entender. Debemos considerar en la parte de incidentes, no conformidades y acciones correctivas que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para informar, investigar y tomar acciones. Me comí la palabra procesos. Y con ello debe reaccionar ante una no conformidad. ¿Qué cosa es una no conformidad, primero que nada? Al chat. Para ustedes, ¿qué cosa es una no conformidad? Para ustedes, señores, ¿qué es una no conformidad? Sí, ya lo contestaste, es en primera perla. Es el incumplimiento de un requisito. ¿Sí? En otras palabras, básicamente es la desviación del sistema de gestión, aquello que no se está cumpliendo. Y dentro de las no conformidades, pues tendremos no conformidades mayores, tendremos no conformidades menores y tendremos observaciones, según la jerarquía que ustedes internamente le hayan dado. Donde, por ejemplo, las no conformidades mayores están orientadas al cumplimiento total de un requisito. Por ejemplo, si la norma me decía que tenía que hacer mi hiper y no hice hiper, ya esa es no conformidad mayor. Y con basta que tengan una no conformidad mayor, adiós al proceso de certificación, porque no se certifica. Sin embargo, una no conformidad menor es incumplimiento parcial de un requisito. Valga decir, tenía que capacitar a todos mis trabajadores y solamente conseguí capacitar el 90%. Entonces sería una no conformidad menor porque fue parcial. Estaba cumpliendo con el requisito, pero no llegué a la totalidad. Pero sin embargo, sí se podrían certificar con no conformidades menores. Pero no se certifica ninguna empresa con no conformidades mayores. Y observaciones son aquellas, por ejemplo, desviaciones que se puedan tener que no necesariamente son requisitos de la ISO 45001, pero sí son de parte complementaria y que también están relacionadas al sistema de gestión. Alguna normativa complementaria, por ejemplo, no tener una baranda en una escalera, por ejemplo, ver que el techo está de repente descascarándose, cosas así, que son observaciones que no necesariamente están directamente relacionadas a los requisitos de la ISO 45000. Reaccionar, como les digo, ante las no conformidades. La reacción tiene que ser o como corrección o tiene que ser como acción correctiva, tomando, y lo dice así, acciones para control y corrección y haciendo frente a las consecuencias, a como venga. Pueden ser consecuencias positivas como también consecuencias negativas. Debemos evaluar con la participación de los trabajadores e involucrando a las partes interesadas la necesidad de acciones correctivas, porque que tengas en cuenta que la mayoría de no conformidades no siempre están bajo el alcance del sistema de gestión o bajo el equipo de que está a cargo del sistema de gestión. Muchos dependen efectivamente también de otras partes interesadas. Pueden ser clientes, pueden ser proveedores y contratistas donde se encuentra la mayoría y otras partes interesadas pertinentes. Revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros tipos y otros riesgos. Y también hay que considerar, determinar e implementar cualquier acción correctiva, controles y gestiones del cambio. Y no se olviden frente a ello que cada medida implementada, cada acción correctiva implementada, pues va a generar nuevos peligros y nuevos riesgos. En el 10.2 vamos a ver los incidentes, las no conformidades netamente como tal y las acciones correctivas. Y eso es lo que venimos también ya en este capítulo. Evaluar los riesgos a la seguridad y salud en el trabajo que se relacionan con los peligros y nuevos o peligros nuevos o modificados. Hay que revisar la eficacia, justamente lo que estaba mencionando en este momento sus compañeros, veo a través del chat. Acá hay que verificar esa eficacia, ¿sí? De cualquier acción. En otras palabras,
aquellos controles si de verdad fueron, eliminaron el peligro desde a raíz o todavía sigue por allí el peligro constante. Si pude reemplazarlo, si pude tener un control de ingeniería adecuado que me evitó tener mis estadísticas elevadas en temas de accidentes, sean controles administrativos, sean equipos de protección personal, pero acá tengo que empezar a medir si de verdad lo que me propuse inicialmente dentro de mi matriz IPRC, mi matriz de requisitos legales o mi matriz de riesgos y oportunidades e implementé en mi fase de control operacional, está funcionando adecuadamente. Es acá. Y de repente acá voy a tener también que determinar si los recursos que tenía fueron o no fueron los adecuados. Y también voy a tener que ver si es necesario hacer cambios netamente en partes o en el total de mi sistema de gestión. Básicamente sería en partes. El total no se logra cambiar debido a que ya esto sigue una estructura reglamentada y normada. Hay que comunicar, esta información documentada, o sea, entiéndase que me está pidiendo información documentada de las no conformidades e incidentes, y entiéndase que acá voy a tener un registro de incidentes, un registro de acciones correctivas o de no conformidades. Y esta tiene que comunicarse a los trabajadores que sean necesarios, como les decía, las investigaciones de accidentes, las acciones a tomar, a implementarse, y debe también comunicarse a los representantes y otras partes interesadas pertinentes a mi sistema de gestión. Y ya vamos llegando a nuestro final de curso, ¿no? A nuestro final de nosotros. Nosotros de aquí empezamos una nueva cultura dentro de nuestra organización y para ello la organización debe, frente a la mejora, mejorar su desempeño, promover una cultura, promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para la mejora, comunicar estos resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores y representantes. La mejora se debe entender también, disculpen, me pasé, la mejora también se debe entender que existen mejoras en la organización relacionadas, por ejemplo, a las nuevas culturas. Acá cuando me menciona promover la cultura es porque se refiere a que se están generando nuevas culturas dentro de la organización. De repente cuando empecé mi sistema de gestión, nadie sabía en la organización de repente que era un equipo de protección personal porque no se lo daban, o nadie sabía identificar su peligro y el riesgo dentro de la organización. Y de repente nadie motivaba a utilizar o a seguir los estándares de seguridad dentro de la organización. Y al siguiente año, como proceso de mejora, me di cuenta que mis trabajadores ahora entre ellos mismos son automotivables en el sistema de gestión. Promover la cultura. Mejorar el desempeño y básicamente se está relacionado a los elementos o a las herramientas que nosotros netamente tenemos en nuestro sistema de gestión, sea por información documentada o sea por controles netamente de seguridad y salud de trabajo. Cuando hablamos de promover la participación de los trabajadores en la implementación, pues de repente dentro de esta cultura también se generó que los trabajadores, no sé, un caso hipotético donde aquellos trabajadores pensando en materia de seguridad y salud de trabajo han diseñado o han propuesto diseños específicos de nuevas máquinas y equipos que le van a permitir tener mayor seguridad o nuevos dispositivos de protección como por ejemplo guardias especializadas que de repente no necesariamente tienen que estar todos a cargo del equipo de seguridad. Si eso se considera dentro de mejora, pues es un golazo, ¿no? Y bueno, constantemente comunicar estos resultados pertinentes de mejora continua a los trabajadores y representantes. Esto también debe considerarse y debe establecerse como información documentada. Antes de terminar este punto, quiero mencionar también que dentro de la guía nos da una lista también de qué cosa podemos considerar como mejora. Y me ayuda muchísimo a determinar a dónde está orientado mi sistema de gestión. Entonces, para eso voy a proceder en este momento. Ya la norma ya se los he pasado. Bien. En este punto en específico, en el 10.3 de mejora, tenemos que evaluar, por ejemplo, las nuevas tecnologías dentro de la organización. O sea, puedo sustentar que mi mejora continua se dio a través de los factores gracias a una nueva tecnología que se haya implementado dentro de la organización.
La cultura pues está enfocada a las nuevas prácticas, las buenas prácticas, sean internas o externas en la organización. Debo considerar también aquellas sugerencias y recomendaciones que mis partes interesadas me puedan proporcionar, sean mis partes interesadas internas a través de la participación o consulta, o también las partes interesadas externas, de repente a través de auditorías o a través de fiscalizaciones. Debo considerar también los nuevos conocimientos que se puedan dar, la comprensión de las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Debo considerar también este punto como factor principal los materiales nuevos o mejorados, cambios en las capacidades o la competencia netamente de los trabajadores, aquellas habilidades nuevas que se están generando con los trabajadores, porque se están volviendo de repente durante todo este proceso que se implementa en el sistema de gestión más hábiles a determinar o a tomar acciones frente a peligros y riesgos. Lograr un mejor desempeño con menos recursos, que tiene que ver netamente con el mejor funcionamiento del sistema. Simplificación y racionalización de los recursos. O sea, entiéndase que en la práctica muchas veces proponemos medidas de control que de repente son económicamente estrepitosas. El comité inclusive quiere a veces proponer medidas o propone medidas de control que son no realistas a la organización. Y de repente como punto de mejora se pueden considerar que dentro de esta cultura que se viene generando, ahora se proponen medidas de control mucho más efectivas, pero al mismo tiempo requieren de menos recursos o menos inversión para poder lograr tales resultados. Lo vimos al inicio, lo importante de mi sistema de gestión. Tiene que ser cíclico. El contexto es mi input al sistema de gestión. Acá está todo el sistema de gestión resumido. Tengo mi fase de planificación, tengo mi fase de operación donde tengo apoyo de operación. Después de que implementado, tengo que medir con mi evaluación de desempeño y termino por último viendo qué voy a mejorar. ¿Sí? El liderazgo se encuentra en la parte central, es el corazón del sistema de gestión. Tiene que aparecer en todo el sistema de gestión. Y bien, señores, hasta aquí hemos culminado nuestro curso de interpretación de ISO 45001-2018. Entonces, César, no sé si tienes algunas palabras para poder compartir para con todos. Déjame un segundo, déjame activar por favor el audio. Ahora sí, por favor, puedes activar tu audio. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Me confirman por el audio, por el chat. Marcos, sí, te escuchamos. Gracias. Sí, te Perfecto, escuchamos. muchachos. Muchas gracias a todos. Lourdes, Luis, Jorge, Araceli, he visto ahí Eduardo, Perla, han estado muy participativos. Eso era la idea de este grupo, que podamos intercambiar ideas y aprender tanto nosotros de ustedes y ustedes de nosotros. Gracias, Marcos. Excelente profesional. Gracias a ustedes. Fueron 3 días de aprendizaje continuo. Por nuestra parte, nos comprometemos en continuar brindando este tipo de cursos virtuales. Tenemos que ir adaptándonos a los cambios y bueno, uno de los cambios son estos cursos virtuales que anteriormente se daban en poca minoría. Sin embargo, de nuestra parte, señores, amigos y colegas, tienen toda la predisposición para que puedan ustedes recibir lo mejor de nosotros con mucho cariño. Una vez más, agradecerles a ustedes por su participación. Marcos, nuevamente muchas gracias. Ya nos estaremos viendo en otros cursos, seguro que sí. Y bueno, señores, los que desean el certificado del curso, el curso cuenta con un certificado